Megan Rose, un hombre está tras las rejas y probablemente enfrente un proceso de extradición tras ser arrestado por la muerte de una mujer ocurrida hace más de 2 décadas. El cuerpo sin vida de una mujer australiana, Megan Rose, fue descubierto. Después de un fallo erróneo, el caso sería reabierto y llevaría a un conocido cercano. El 18 de julio de 1997, Megan Louise Rose, una asistente de enfermería de 25 años especializada en el cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores, fue hallada sin vida al pie de los acantilados de Point Cartwright, en la Costa del Sol de Queensland, Australia. Inicialmente se determinó que Megan se había quitado la vida debido a un alto nivel de alcohol en la sangre. Sin embargo, 25 años después, en el año 2022, la investigación fue reabierta y en junio del 2023 se anunció una recompensa de $500,000 por información relevante. Detectives de Queensland informaron que viajaron a Victoria y hablaron con la expareja de Megan antes de que su auto fuera encontrado abandonado al día siguiente en Portland, en el suroeste del estado. Supuestamente, el hombre dio un nombre falso cuando fue abordado por otros oficiales en Port Fairy, pero volvió a ser captado por una cámara de seguridad en el centro comercial Warren Ponds en Geelong, donde compró ropa nueva. La última vez que se le vio fue en la estación de tren de Shepparton. El mes siguiente, en julio, se emitió una orden de arresto, pero Keith Lee, de 72 años, pasó aproximadamente 18 meses eludiéndola. El 2 de enero del 2025, Lee fue arrestado en la carretera Kenhurst, en Dural, al noroeste de Sydney, después de que un miembro de la comunidad lo reconociera como una persona buscada por la policía. Se le negó la libertad bajo fianza al día siguiente en un tribunal de Sydney y permanecerá detenido. Los familiares de Megan habían instado previamente a Lee a acatar la orden de arresto interestatal. Christine Richards, la hermana mayor de Megan, dijo: «Ayúdenos a hacer justicia para Megan después de todo este tiempo. Por favor, ayúdenos a dejarla descansar en paz». Además de su detención por la orden, fue acusado de agredir a la policía, de usar información de identidad falsa para cometer un delito procesable y de poseer dicha información con el mismo propósito. Intentó sobornar a un oficial mientras estaba bajo custodia. La policía de Queensland solicitó la extradición de Lee y desestimar los cargos por agresión e identidad falsa. Una semana después, llegó al aeropuerto doméstico de Brisbane, escoltado por la policía, vestido con una camisa negra y luciendo una larga barba blanca, lo que lo hacía parecer notablemente diferente a las fotografías difundidas por la policía en relación con la investigación por la muerte de Megan. La policía cree que podría haber más personas con información clave. El detective sargento principal Cantwell dijo: «Nunca es demasiado tarde para presentarse. Las relaciones y lealtades cambian. Personas que antes tenían miedo pueden ya no tenerlo y animamos a esas personas a presentarse». Terry McAuley. Después de más de 40 años, autoridades de Sioux City, Iowa, acusan a un hombre por el asesinato vinculado a la muerte de Terry McAuley en 1983. En septiembre de 1983, Terry McAuley, de 18 años, se reunió con unos amigos en el centro de Sioux City, Iowa, y nunca regresó a casa. Terry, una joven madre de 2 hijos y miembro de la tribu Omaha, fue vista con vida por última vez subiendo a un Chevy Nova blanco en un estacionamiento durante las primeras horas del 26 de septiembre. Antes de entrar al carro, Terry les dijo a los 2 amigos que la acompañaban que iba a una cita. El hombre blanco que manejaba el Nova se dirigió hacia el norte por la calle Omaha y luego al oeste por la calle West Octava. El 1 de octubre, su madre contactó al Departamento de Policía de Sioux City y presentó un reporte de localización para encontrar a su hija, sin éxito. El 5 de octubre, la madre de Terry presentó otro reporte oficial de persona desaparecida. Menos de 24 horas después, encontraron el cuerpo de Terry en un camino de grava cerca de las calles 33 de Pavonia, cerca del Floyd Boulevard, por un residente que paseaba a su perro. Estaba tendida en un camino de tierra descuidado, casi desnuda, y había recibido un disparo a quemarropa en el rostro con una escopeta de calibre 20. Su camisa y zapatos fueron hallados cerca de su cuerpo.
Los investigadores recolectaron evidencia para análisis de ADN, pero debido a las altas temperaturas y la descomposición del cuerpo, no pudieron encontrar mucha evidencia útil. Los amigos de Terry fueron interrogados y descartados como sospechosos, y el caso pareció estancarse, hasta que, 3 meses después, mientras investigaban un caso en el que un hombre había disparado con una escopeta a la casa de una expareja, la policía logró vincular un Chevy Nova blanco, una escopeta de calibre 20 y otras pruebas para identificar a un sospechoso en el caso de Terry. Aunque la evidencia circunstancial apuntaba al conductor del Nova, un registro exhaustivo del vehículo no arrojó pruebas de que Terry hubiera estado dentro. Luego, el caso se enfrió. Más de 40 años después, el 11 de enero del 2025, oficiales de la policía de Longview, Washington, arrestaron al sospechoso, Thomas Dwayne Popp, en el condado de Cowlitz, Washington. Popp, de 62 años, fue trasladado y encarcelado en la cárcel del condado de Woodbury bajo una fianza de $3 millones. Fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado, del cual se declaró no culpable. Un juicio con jurado está programado para junio. La familia McCauley realizó una conferencia de prensa para hablar sobre el avance en el caso. Josh Taylor, sobrino de Terry, dijo: «Hoy ha sido una montaña rusa de emociones como pueden imaginar». Un día después de enterarse de que las autoridades de Washington arrestaron a un sospechoso, la familia McCauley todavía está procesando la impactante noticia. Habiendo transcurrido 4 décadas después del crimen, la familia no estaba segura de que alguna vez se resolvería. Josh agregó: «Nada se sentía real. Incluso hasta esta mañana era como una niebla. No sabes nada hasta que recibes esa confirmación sólida de lo que está pasando». La familia agradeció a las autoridades por el tiempo dedicado al caso y elogió al fiscal del condado de Woodbury. Tricia Rivers, de la organización Great Plains Action Society, dijo: «James Loomis hizo un excelente trabajo. Nos dio su palabra, la cumplió, y estamos más que agradecidos por eso, porque en muchos casos como este no es lo que vemos, especialmente en la comunidad indígena». Organizaciones de la zona, como Great Plains Action Agency y Women Now, ayudaron a crear conciencia sobre el caso de Terry y otros. La familia está agradecida de que haya un sospechoso bajo custodia, pero quiere crear conciencia sobre casos similares. Josh dijo: «Espero que esto dé esperanza a otras familias, que algún día sus seres queridos también obtengan respuestas. Durante mucho tiempo nos sentimos algo desesperanzados, como si nuestros esfuerzos no llevarían a nada. Incluso ahora, con el tiempo que he tenido para procesarlo, todavía me cuesta formar una frase completa porque estás lleno de emociones. Estamos extremadamente agradecidos con quienes nos ayudaron en el caso. Por las historias que me han contado, ella era muy extrovertida y amaba a sus 2 hijos. Es desgarrador poner en palabras lo que siente toda la familia». Dawn Momohara. La policía ha arrestado a un sospechoso en el caso sin resolver de una adolescente de Honolulu, Hawái, cuya muerte estremeció a la escuela secundaria donde su cuerpo fue hallado hace casi 5 décadas. Pruebas de ADN llevarían a posibles sospechosos que pudieron haberle quitado la vida a Dawn Momohara. El 20 de marzo de 1977, Dawn Momohara, de 16 años, salió de su casa diciéndole a su madre que iba a encontrarse con amigos en un centro comercial en Honolulu, Hawái. Horas más tarde, al no regresar esa tarde, fue reportada como desaparecida. A la mañana siguiente, justo antes de que los estudiantes comenzaran las clases del lunes, Dawn fue encontrada sin vida. Fue hallada en el segundo piso del edificio de inglés de la escuela secundaria McKinley en Honolulu, donde cursaba su segundo año. Los oficiales en ese momento se enfrentaron a una escena espantosa. Dawn estaba parcialmente vestida y tendida de espaldas con un paño naranja atado alrededor del cuello. Una autopsia posterior determinó que Dawn fue estrangulada, y el médico forense indicó que había señales de agresión sexual. La única pista que la policía tuvo al inicio de la investigación fue la descripción de un hombre y un auto vistos por un testigo en el estacionamiento de la escuela secundaria la noche en que Dawn desapareció. En las semanas posteriores a su muerte, la policía de Honolulu detuvo y revisó todos los vehículos que coincidían con la descripción del testigo, un sedán Pontiac color marrón y blanco.
También recorrieron el vecindario mostrando fotografías de Dawn y preguntando a los residentes si la habían visto el domingo en que salió de compras. No estaba claro si alguna vez llegó al centro comercial, donde le había dicho a su madre que se reuniría con amigos. No surgieron pistas, y aunque la policía recuperó una muestra de ADN de un hombre desconocido en los shorts de la adolescente, no pudieron identificar a un sospechoso y el caso quedó sin resolver. Las autoridades no obtendrían pistas significativas hasta más de 4 décadas después, en el año 2020, cuando un detective de casos sin resolver volvió a enviar pruebas para exámenes forenses utilizando tecnología actualizada. Para septiembre del 2023, 3 años más tarde, las pruebas de ADN condujeron a los investigadores hacia 2 posibles sospechosos: los hermanos Gideon Castro y William Castro, quienes habían sido entrevistados inmediatamente después del asesinato de Dawn. En aquel entonces, Gideon Castro le dijo a la policía que conoció a Dawn en un baile escolar en 1976, poco antes de graduarse. William Castro, en esas entrevistas, declaró que él y Dawn hablaban por teléfono de vez en cuando, pero negó haber tenido algún tipo de relación con ella. Una vez que las pruebas forenses redujeron el grupo de sospechosos a los hermanos Castro, la teniente Dina Thomas dijo que la policía viajó a Chicago, donde reside William Castro, y que intentaron obtener en secreto una muestra de ADN de uno de sus hijos adultos y usaron esa muestra como comparación. La comparación excluyó entonces a William como sospechoso. Luego hicieron lo mismo con Gideon Castro y viajaron a Utah para obtener una muestra de ADN de sus hijos adultos y encontraron una coincidencia. El 21 de enero del 2025, casi 5 décadas después de que ocurriera el crimen, Gideon Castro, de 66 años, fue arrestado en su hogar de Retiro en Utah, acusado de homicidio en 2º grado. Era uno de los antiguos compañeros de escuela de Dawn, quien se unió a la reserva del ejército de los Estados Unidos después de graduarse. La teniente Thomas dijo: «En nombre del Departamento de Policía de Honolulu, quiero agradecer a todas las personas y agencias que hicieron posible el arresto de hoy. Gracias por su dedicación y compromiso incansable en la búsqueda de justicia para Dawn y la familia Momohara». La cofundadora de la Coalición de Casos Sin Resolver de Utah, Cara Porter, señaló que no hay suficiente dinero para realizar pruebas de ADN en todos los casos sin resolver, ni siquiera en la mayoría, pero cuando se pueden hacer, son muy confiables. Porter comentó que ha estudiado lo que les ocurre a los sospechosos que llevan consigo secretos como un crimen no confesado durante años. Dijo: «Para muchas personas, eso los va carcomiendo por dentro. A veces se deterioran físicamente. Algunas personas viven como si nada hubiera pasado. Otras cometen un crimen atroz y al parecer tiene un impacto tal en ellas que nunca vuelven a cometer otro, pero eso no significa necesariamente que sientan culpa por el primero. Quizás se justifican diciendo, era joven, o cometí un error, o estaba ebrio, o lo que sea». Castro renunció a su derecho a impugnar la extradición de regreso a Honolulu durante una audiencia en Salt Lake City, donde apareció por videollamada desde una cama de hospital. Mientras Castro aún esperaba ser extraditado, en marzo, los fiscales de Honolulu informaron a sus homólogos en Utah que no procederían con el caso en ese momento debido a complicaciones recientes relacionadas con un testigo clave y con el estado de las pruebas. La fiscal adjunta Kelsey Guerra dijo: «Esto era solo un revés temporal y siguen plenamente comprometidos a continuar con los esfuerzos para enjuiciar este caso en el futuro cercano». El juez del Tribunal de Distrito de Utah, John Nielsen, ordenó la liberación de Castro el 12 de marzo del 2025 y fue liberado al día siguiente. Marquita Mull. La policía de Buffalo realizó un arresto en relación con un caso sin resolver en el condado de Chautauqua, Nueva York. Marquita Mull estuvo desaparecida durante 3 meses. Fue encontrada y luego un avance llevó al responsable más de 3 años después. En septiembre del año 2021, el cuerpo de Marquita Mull, de 50 años, fue descubierto a lo largo de un sendero para caminatas en el pueblo de Portland, en el condado de Chautauqua, Nueva York.
Los restos de Marquita fueron encontrados mientras los investigadores del condado realizaban una búsqueda en ese sendero tras el hallazgo de otros restos óseos. Los restos fueron localizados a una distancia de 9 metros entre sí. La última vez que se le vio fue el 25 de junio del año 2021, en el área de Broadway-Fillmore. Los detectives siguieron todas las pistas disponibles, pero no pudieron identificar a la persona responsable de quitarle la vida a Marquita. Posteriormente, una extensa investigación conjunta resultó en que los agentes del condado de Chautauqua localizaran a una persona de interés. El 7 de enero del año 2025, Richard Fox, de 61 años, fue acusado de homicidio. Fue localizado en una residencia en Niagara Falls, Nueva York, y puesto bajo custodia. El comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, el fiscal del distrito del condado de Erie, Michael Keene, y el sheriff del condado de Chautauqua, James Quattrone, se unieron para hacer el anuncio. Gramaglia y Quattrone destacaron el trabajo en equipo entre las agencias que permitió realizar el arresto. Gramaglia dijo: "Se hizo mucho trabajo en esta investigación conjunta. Los agentes del condado de Chautauqua estuvieron en nuestro edificio trabajando con nuestros investigadores con bastante frecuencia. Se hicieron muchos viajes a Buffalo y ellos trabajaron en esta investigación con verdadera perseverancia", Quattrone agregó. Cuando nuestra agencia se comunicó con el Departamento de Policía de Buffalo, no recibimos nada más que cooperación total, una gran red de apoyo. Fox fue procesado el 13 de febrero del año 2025 ante la jueza del condado de Erie, Susan Maxwell Barnes, por una acusación formal que le imputa 2 cargos de homicidio en segundo grado. Está programado para regresar a la corte el 30 de abril del año 2025 para una conferencia previa al juicio. Permanece detenido sin derecho a fianza. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 50 años a cadena perpetua. El fiscal de distrito Mike Keene dijo: "Como resultado del trabajo diligente y colaborativo de esta investigación multiagencial, me complace anunciar el arresto de este acusado. Si bien este caso sigue activo y seguimos buscando más información, quiero felicitar a los muchos miembros dedicados de las fuerzas del orden. La familia de Marquita Mull ha esperado más de 4 años por respuestas y estamos comprometidos a obtener justicia para la víctima y su familia". La hermana de Marquita, Wendy Mull, se sintió abrumada por la gratitud después del anuncio, abrazando a los investigadores y a las fuerzas del orden en el vestíbulo de la sede del Departamento de Policía. Wendy dijo lo siguiente mientras abrazaba al sheriff Quattrone: "Nunca te olvidaré. Muchas gracias". Si bien el arresto no trae de vuelta a la hermana de Wendy, ella dijo que esto acerca a su familia un paso más hacia la justicia. Expresó: "Es un momento agridulce. Ella no está aquí, pero él es. O sea, cuando lo estaban procesando, me senté justo detrás de él. No puedes estar más cerca. Ni siquiera odio al hombre. No soy su juez. Dios es su juez. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Dios sí puede". Ryan David Staggs, un hombre desapareció en el año 2022 en Oregón. 2 hombres serían arrestados años después, luego de que testigos se presentaran. En febrero del 2022, el dueño de una concesionaria de autos, Ryan David Staggs, fue reportado como persona desaparecida. Fue visto por última vez el 29 de enero en su hogar, ubicado en el número 175 de la calle Noroeste 55, en Newport, Oregón. Los investigadores recibieron numerosas pistas, pero ninguna condujo a la localización de Ryan, y el caso se enfrió. El avance llegó casi 3 años después, el 27 de diciembre del 2024, cuando se ejecutó una orden de cateo en la cuadra 200 de la calle Noroeste Séptima en Newport, en la casa de Jack David Baird, de 60 años. 3 días antes, unos testigos se presentaron afirmando que Baird fue visto en la casa de Ryan al día siguiente de su desaparición. También dijeron que Baird estaba cavando en su propio patio trasero con una retroexcavadora. La policía pudo confirmar que Baird había rentado una retroexcavadora 2 días después de la desaparición de Ryan. Durante la inspección de la propiedad de Baird, perros entrenados para detectar restos humanos alertaron sobre el olor de restos en el suelo extraído del patio trasero. Se llevó a cabo una búsqueda extensa. Sin embargo, no se encontraron restos humanos.
A través de la ejecución de la orden de cateo, se identificaron testigos adicionales y nueva información, por lo que la investigación continuó. Baird igualmente fue arrestado y acusado de abuso de un cadáver, y una declaración jurada de causa probable vinculó el arresto con la desaparición de Ryan, agregando que los vecinos lo escucharon gritar en su casa el día que desapareció. 2 semanas más tarde, el 9 de enero del 2025, fue arrestado Murphy Henry, de 35 años, y también fue acusado de abuso de un cadáver, homicidio en segundo grado y manipulación de pruebas. Este arresto tuvo lugar después de que se encontraran restos en una fosa poco profunda en una zona remota del condado de Lincoln. Se cree que los restos pertenecen a Ryan, pero la oficina del médico forense del estado de Oregón aún está realizando los análisis. Robert Hardwick y Bernice Reese. Los detectives del sheriff en la Costa del Tesoro realizaron un arresto en un caso sin resolver que ocurrió hace un cuarto de siglo cerca de Fort Pierce, Florida. La vida de una pareja feliz terminaría tras encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un llavero con la foto de una niña pequeña brindaría el avance necesario. En octubre del año 2000, Robert Hardwick, de 77 años, y Bernice Reese, de 58 años, estaban planeando casarse. Lamentablemente, un crimen trágico frustró sus planes. El 22 de octubre, Robert y Bernice fueron apuñalados hasta perder la vida. Su casa de 2 pisos, ubicada sobre Kings Highway al sur de la carretera Indrio en Fort Pierce, Florida, fue incendiada. Después de que se extinguió el fuego, los cuerpos fueron encontrados en el interior. Los detectives creen que el responsable apuñaló a la pareja y usó gasolina para incendiar la vivienda y eliminar toda evidencia. No había hollín ni humo en sus pulmones, por lo que perdieron la vida antes de que iniciara el incendio. El auto de Robert, un Oldsmobile Alero, fue robado y luego hallado en Wilton Manors, en el condado de Broward. Un empleado de confianza de Robert contactó a la policía e indicó que el día antes de que se reportara el incendio, Robert había escuchado a alguien en el piso de abajo de su casa. Cuando bajó, encontró a un hombre hispano deambulando dentro de su cochera. Luego, el empleado llegó a la casa y el hombre le dijo a Robert que su camioneta se había descompuesto. El empleado le dio un aventón hasta lo que en ese entonces era una tienda de productos agrícolas en Kings Highway, en la carretera Indrio, a aproximadamente 1 kilómetro del domicilio. Se recogieron muestras de ADN y otras evidencias en la escena, pero desafortunadamente el caso quedó sin resolver. 23 años más tarde, en el año 2023, el detective Paul Taylor de la oficina del sheriff del condado de St. Lucie retomó el caso. Dijo: «Revisamos todo, comenzamos a organizar las cosas y enviamos un montón de evidencia para pruebas de ADN. Los avances en análisis de ADN fueron clave para ayudar a rastrear al sospechoso». El detective Taylor explicó: «Muchos de los testigos con los que se intentó hablar en aquel entonces realmente no cooperaron, pero ahora se han presentado con más información. Encontré nuevos testigos que han salido a la luz y con quienes he hablado. Lo que los investigadores descubrieron a través de los testigos y los registros telefónicos fue que la pareja había regresado a casa después de cenar y Robert se iba a acostar. Bernice estaba por salir a una fiesta de cumpleaños, pero decidió volver a entrar a la casa para darle a Robert su medicamento antes de dormir. Sin embargo, hizo una última llamada telefónica a un familiar para decir que escuchaba a Robert discutiendo con otro hombre en el piso superior. Luego, la línea telefónica se cortó. Los investigadores creen que Robert probablemente iba por su arma en el dormitorio cuando el agresor lo apuñaló y más tarde también apuñaló a Bernice, dejándola al tope de las escaleras antes de prender fuego al lugar con gasolina. Hay pruebas sólidas que vinculan a Julian Romero, de 58 años, con el doble homicidio. El detective Taylor explicó: «Tenemos testigos que dijeron que él estaba allí. Además, encontramos su ADN en la escena del incendio y de los asesinatos. También encontramos su ADN en el auto». Richard Del Toro, sheriff del condado de St. Lucie, elogió el trabajo de sus detectives. «Creo que es muy importante reconocer que cuando se le da un nuevo enfoque a estos casos, se pueden ver cosas que antes pasaron desapercibidas». En enero del 2025, el ciudadano hondureño Romero fue acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado.
Se encuentra en el país de manera ilegal y tiene una orden de detención por parte de Inmigración y Control de Aduanas. Al momento de su acusación, ya se encontraba tras las rejas. Está cumpliendo una condena de por vida desde agosto del año 2002 en un caso no relacionado del condado de Broward por cargos de agresión y secuestro. Actualmente está encarcelado en la cárcel del condado de St. Lucie. Fue arrestado por el crimen por el que está cumpliendo condena ahora, luego de haber sido encontrado durmiendo dentro del auto de Robert. Al revisar el auto y las pertenencias que Romero decía que eran suyas, los investigadores encontraron un contenedor de gas pimienta dentro de una bolsa en el maletero. Una huella dactilar ensangrentada en él fue identificada recientemente como perteneciente a Robert. Se presume que Romero solo intentaba robar el auto luego de haberlo visto el día anterior cuando estaba en la cochera, pero fue confrontado por Robert y Bernice, y todo salió mal. El gran avance llegó cuando los detectives determinaron que la foto de una niña en un llavero encontrado en el auto robado de la víctima era de la hija del sospechoso. El detective Taylor dijo: «Creo que incluso el fiscal del estado, cuando le conté sobre este llavero, me dijo: «Estás bromeando, ven a mi oficina ahora mismo». La versión de Romero fue: «Solo entré allí para echarme una siesta por un par de horas». Si de verdad te ibas a echar una siesta por un par de horas, ¿por qué sacarías las llaves del encendido y pondrías la foto de tu hija en ellas? El detective Taylor describió su reacción al resolver el caso. «Es fantástico, es una gran sensación. Este fue un doble homicidio y han pasado 25 años». Jason Reuter. Las autoridades en Utah arrestaron a un sospechoso acusado de haber apuñalado a un hombre hasta quitarle la vida hace 2 décadas, en un caso que permaneció sin resolverse hasta que los avances tecnológicos permitieron reabrir la investigación. El 6 de agosto del año 2005, la novia de Jason Reuter, de 33 años, encontró su cuerpo en su residencia en el área de Salt Lake City, en Utah. Jason, padre de 2 hijos, había sufrido múltiples heridas de arma blanca y la oficina del sheriff del condado de Salt Lake concluyó que alguien le había quitado la vida. No había señales de entrada forzada ni un motivo evidente, por lo que los detectives y los familiares de Jason tenían muy poco con qué trabajar. Los investigadores encontraron sangre en un cojín de la cocina y en la escalera que llevaba al sótano. Se halló un cuchillo ensangrentado con la hoja doblada que contenía un perfil de ADN coincidente con el de Jason y con el de un sospechoso no identificado. Un testigo en ese momento informó haber escuchado una pelea en la casa de Jason. Dijo que oyó a un hombre decir: «Págame lo que me debes», y luego escuchó a Jason responder que no le debía nada al sospechoso. Los seres queridos de Jason colocaron anuncios en carreteras con la esperanza de encontrar al responsable. El Departamento de Policía Unificado ofreció una recompensa de $5,000 por información que condujera a una condena, y la familia se mantuvo en contacto constante con las autoridades. A pesar de los esfuerzos de los investigadores por identificar al culpable, no surgieron pistas significativas y el caso se enfrió. Una década después, en el año 2015, el caso fue entregado a la Unidad de Casos sin resolver del condado de Salt Lake, y los detectives de la oficina del sheriff investigaron con diligencia durante otra década hasta enero del año 2025, cuando la oficina anunció en un comunicado de prensa que los avances recientes en técnicas y procesos investigativos permitieron un gran avance. El 23 de enero, detectives de la oficina del sheriff detuvieron a Mark Nelson Muñoz, de 53 años. Fue puesto bajo custodia acusado de homicidio. La evidencia de ADN recolectada en la escena del crimen de Jason coincidía con una muestra registrada en el año 2024 por la Oficina de Servicios Forenses de Utah. Esta muestra había sido tomada directamente de Muñoz cuando fue arrestado por un asunto no relacionado en otro estado. Una vez que los servicios forenses informaron a la oficina del sheriff sobre la coincidencia, los detectives se movilizaron para localizarlo. Fue un reto, ya que Muñoz no tenía hogar, no poseía un teléfono celular y no mantenía contacto regular con familiares ni amigos. La sheriff del condado de Salt Lake, Rosie Rivera, dijo en un comunicado:
Este arresto es un testimonio de la dedicación y el compromiso de nuestros detectives, quienes nunca se dieron por vencidos en la búsqueda de justicia para Jason Reuter. A la familia del señor Reuter, esperamos que este desarrollo les brinde algo de paz, sabiendo que estamos más cerca de descubrir la verdad sobre ese trágico día. La sheriff Rivera dijo en una conferencia de prensa que la investigación sigue activa y que los detectives continúan buscando cualquier evidencia adicional que pueda fortalecer el caso. Añadió: Jason perdió la vida de una manera muy trágica y queremos asegurarnos de que se haga justicia. Los investigadores aún no han determinado un motivo en el caso y Muñoz no ha estado cooperando con ellos. Miembros de su familia, incluidas sus hermanas Nikki Price, Stephanie Persson y su hijo Andrew Reuter, hablaron en la conferencia de prensa. Nikki dijo: sé que esto pudo haberse estancado, pero ellos no se detuvieron hasta que lo resolvieron. Stephanie dijo que el arresto de Muñoz ayudó a aliviar una pesada carga sobre su familia. Solo quiero decir cuánto alivio sentimos. Han sido 20 años muy largos. Andrew, el hijo de Jason, tenía 12 años cuando su padre perdió la vida. Dijo: enterarme por una llamada telefónica de que se había realizado un arresto fue como sentir que me quitaban un gran peso del pecho. Solía ser una persona llena de ira. Después de anoche, siento como si hubiera recibido 10 años de terapia de golpe. Me siento mucho mejor. Recuerda a su padre y la música que compartían, especialmente la banda Alien Ant Farm. Su padre le introdujo esa música y aún tiene un lugar especial en su corazón. Andrew también dijo: era una gran persona, un gran padre, un gran hermano, tío, hijo, lo que sea. Cassie y Marlene Emerson. Nuevas pruebas de ADN recolectado de una colilla de cigarro y del interior de una camioneta Chevrolet Blazer ayudaron a los investigadores a esclarecer un espeluznante doble homicidio ocurrido en 1997 en el condado de Stevens, Washington, donde una madre y su hija perdieron la vida. En la madrugada del 27 de junio de 1997, los bomberos respondieron a un incendio en una casa rodante en Colville, Washington, ubicada en el parque de casas móviles Panorama. Para cuando los equipos llegaron, poco después de las 4 de la madrugada, el techo de la casa rodante ya se había derrumbado y la vivienda estaba envuelta en llamas. Después de que los bomberos lograron apagar el incendio, encontraron los restos de Marlene Emerson, de 29 años, dentro del hogar. Su hija, Cassie Emerson, de 12 años, no se encontraba en el lugar. El médico que realizó la autopsia en los restos de Marlene determinó que su columna había sido cortada y su garganta degollada antes de que se iniciara el incendio. En ese momento, los investigadores creyeron que alguien había acabado con la vida de Marlene, había incendiado su casa y había secuestrado a Cassie. Ofrecieron una recompensa de $5,000 por cualquier información sobre la niña, quien se creía que tenía la clave para entender lo que ocurrió con su madre. Un mes después, el 27 de julio, el cuerpo de Cassie fue hallado en una zona boscosa sobre la carretera Orrin Rice, al sur de Colville, con marcas de cuchillo en el cuello. Los investigadores indicaron que Marlene se relacionaba con miembros del club de motociclistas Iron Horsemen en Colville al momento de su muerte. Se trataba de una banda de motociclistas fuera de la ley con vínculos con los Hells Angels. Miembros y asociados del club Iron Horsemen formaban parte de una importante red de metanfetaminas en el este de Washington durante finales de los años 90. El club fue desmantelado por autoridades estatales, locales y federales. Se informó que algunos miembros estaban molestos con Marlene debido a su implicación en un robo y su cooperación con la policía en otro caso distinto. Algunos la llamaban soplona. Marlene había denunciado que era acosada en su hogar, incluyendo haber encontrado agujeros de bala en su casa rodante. Le dijo a una amiga que no iba a dejar que nadie la hiciera huir del pueblo. A medida que el acoso aumentaba, la madre de Marlene más tarde contó a la policía: le dije a Cassie varias veces que si algo le pasaba a ella o a su mamá, tenía que llamarme. Le repetí el número, el cual sabía de memoria, y me prometió que lo haría. Le pregunté si tenía miedo, y me dijo que sí. Muchos testigos se presentaron. Los investigadores centraron su atención en Charles Tatum, después de que un conocido afirmara que él había dicho algo sobre arrastrar a la niña y acabar con su vida. Tatum,
quien estaba relacionado con el mismo grupo que Marlene, era descrito como una persona violenta y fuera de control. Él le dijo a varias personas que Marlene le debía dinero a su amigo. La noche del crimen, los testigos dijeron que Tatum salió de una casa con un amigo en una camioneta Chevrolet Blazer y regresó a la mañana siguiente con quemaduras en el cuerpo. También afirmaron que tenía en su poder un cuchillo ensangrentado y que le dijo a la gente que lo había usado para destripar un animal. El otro hombre más tarde perdió la vida en un accidente de avión. La policía localizó la camioneta Chevrolet Blazer que, según se decía, Tatum conducía en ese momento. Allí encontraron manchas de sangre en el asiento, la ventana y una colilla de cigarro en el cenicero del vehículo. También hallaron una bolsa con casetes que tenían huellas digitales de Tatum. Las pruebas fueron recolectadas y preservadas para futuras investigaciones. En el año 2009 se analizó la ventana del vehículo en busca de rastros de sangre y más tarde, en 2013, se determinó que coincidía con Cassie después de que los investigadores exhumaran su cuerpo. Los documentos indican que el caso se enfrió durante más de 2 décadas debido a las limitaciones tecnológicas de la época y porque muchos de los testigos temían represalias. En el año 2024, 27 años después del crimen, científicos forenses analizaron la evidencia preservada del lugar. Brittany Wright, científica forense de la Patrulla Estatal de Washington, examinó el ADN encontrado en la consola central de la Blazer y resultó coincidir con Cassie. Wright también analizó el ADN dejado en una colilla de cigarro, encontrando ADN de Tatum y rastros del de Cassie. Esto le indicó que Tatum había fumado un cigarro después de haber tenido contacto con la niña. La fiscal del condado de Stevens, Erica George, dijo: "Gracias a los avances en pruebas de ADN, se determinó que había evidencia que ahora podía analizarse, ya que en su momento no fue posible". Charles Tatum, de 73 años, fue por fin acusado por acabar con la vida de Marlene y Cassie. La fiscalía solicitó que se le retuviera sin derecho a fianza, argumentando que tiene una inclinación hacia la violencia. George escribió en un correo que no había ningún motivo para que el acusado pensara que enfrentaría cargos o un arresto por estos hechos. Ahora enfrentará la posibilidad de fallecer en prisión si es condenado y conocerá plenamente todas las pruebas en su contra, así como los testimonios que lo señalan. De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua. En una declaración, la fiscal dijo: "Estoy agradecida con los agentes y oficiales de las fuerzas del orden que dedicaron más de 2 décadas de sus carreras a identificar a los responsables de los homicidios de Marlene y Cassie". La Fiscalía del Condado de Stevens mantiene su compromiso de responsabilizar a los ofensores violentos y buscar justicia en nombre de las víctimas y sus familias. Virginia White, un hombre que fue detenido por una violación de libertad condicional, más tarde fue vinculado a la muerte de una mujer en Texas en diciembre del año 1981. El 14 de diciembre de 1981, Virginia White, de 81 años, fue encontrada sin vida en su hogar ubicado en la cuadra 4100 de la calle Fury en Dallas, Texas. Evelyn Weathersby, la hija de Virginia, le dijo a la policía que se preocupó cuando su madre no respondió el teléfono, así que fue a verla. Evelyn relató que la puerta principal de la casa de su madre estaba entreabierta y que la puerta mosquitera del frente no estaba asegurada. Los familiares de Virginia no notaron nada fuera de lo común al principio al ingresar a la vivienda, y los oficiales inicialmente pensaron que había fallecido por causas naturales. Sin embargo, el médico forense del condado de Dallas informó que había marcas en el cuello de Virginia compatibles con estrangulamiento. Una autopsia confirmó entonces que se trató de un homicidio y también determinó que había sido agredida sexualmente. Tras el informe del forense, los investigadores regresaron al domicilio de Virginia después de que ya había sido liberado por las autoridades y luego de que los familiares buscaran dinero faltante. Los miembros de la familia reportaron que faltaban su billetera y $250. El área del dormitorio no fue procesada para buscar huellas dactilares, ya que los familiares también habían retirado las sábanas de la cama y revisado los cajones en busca de objetos perdidos. No se realizaron arrestos en ese momento ni se recibieron pistas valiosas y el caso se enfrió. Después de casi 43 años, se presentó un avance importante.
En mayo del año 2024, las detectives Andrea Isom y David Grubbs de Dallas comenzaron a investigar casos sin resolver y descubrieron muestras de agresión sexual no analizadas anteriormente en el caso de Virginia. En 1981, el ADN aún no estaba disponible como herramienta de investigación conocida. Isom solicitó una prueba de ADN y recibió un único perfil de ADN masculino desconocido, el cual fue ingresado en el Sistema de Índice Combinado de ADN, CODIS. El 22 de noviembre del año 2024, CODIS arrojó una coincidencia con el perfil genético, identificando a Willie Lee Jones, de 83 años. Los detectives mostraron una fotografía de Jones al nieto de Virginia, quien estuvo presente cuando ella fue hallada sin vida. Él no reconoció a Jones como alguien conocido por Virginia en el momento de su muerte. En ese entonces, ella era viuda y, según su nieto, no mantenía ninguna relación romántica. El 16 de enero del año 2025, Jones fue detenido por una violación de libertad condicional relacionada con una agresión. Luego aceptó una entrevista, donde negó conocer a Virginia o tener conocimiento de su muerte. También afirmó que no tendría relaciones con una mujer de esa edad. Los detectives entonces obtuvieron una orden judicial para recolectar una muestra de ADN de Jones y compararla con el perfil que coincidió en el año 2024. Fue entonces definitivamente vinculado al caso de Virginia White. Jones, quien tenía 40 años en el momento de la muerte de Virginia, ha sido acusado de homicidio capital y se encuentra detenido en la cárcel del condado de Dallas. La policía no ha revelado más información sobre las pruebas, la investigación o el motivo. No se ha fijado una fianza para Jones y no está claro si ha contratado a un abogado que hable en su nombre. Tampoco se ha fijado una fecha de juicio en este caso. El arresto de Jones trae un agridulce sentido de cierre para la familia de Virginia, que ha esperado décadas por justicia. La familia soportó años de incertidumbre con el corazón roto, mientras el caso seguía sin resolverse. Hablando sobre este avance, la hija de Virginia expresó alivio de que los avances tecnológicos y los esfuerzos persistentes de las fuerzas del orden por fin hayan arrojado luz sobre lo que le sucedió a su madre. Ray Neal. En el condado de Gwinnett, Georgia, la policía acusó a un recluso en relación con un homicidio sin resolver ocurrido hace casi 4 años. En la tarde del 20 de julio del año 2019, Michelle Smalls fue a la casa de su hermano, Ray Neal, de 61 años, ubicada en el número 475 de la calle Lexington Drive, en Georgia, para ver cómo se encontraba, ya que no respondía el teléfono. Cuando entró a la casa, vio grandes cantidades de sangre en el piso, las paredes y la cortina de la regadera en el baño. Luego encontró el cuerpo sin vida de su hermano Ray. Michelle dijo que creía que Ray conocía a la persona que lo atacó. Afirmó: «Sé que fue alguien que él conocía porque no dejaba entrar a nadie a su casa». El sargento Micah Hegwood, investigador de casos sin resolver del Departamento de Policía del Condado de Gwinnett, explicó que la policía consideró la muerte de Ray como un homicidio, pero que la oficina del médico forense tuvo inicialmente otra interpretación. El sargento Hegwood explicó: «Creímos que fue un homicidio por lo que vimos en el cuello de Ray Neal. Inicialmente se pensó que había sido natural cuando los forenses lo examinaron por primera vez». Sin embargo, un empleado de la funeraria Bird & Flanagan encontró evidencia que sugería que Ray había sido asesinado. El sargento Hegwood continuó: «El cuerpo fue entregado a la funeraria, pero ellos examinaron más de cerca las heridas y terminaron llamando de regreso para decir: esto parece otra cosa». Luego, se realizó una segunda autopsia que reveló que alguien efectivamente le había quitado la vida a Ray. El investigador jefe del médico forense en el año 2019 dijo que Ray tenía problemas médicos y que su medicación pudo haber contribuido al sangrado y la confusión. Eddie Reeves, entonces investigador jefe de la oficina del médico forense del condado de Gwinnett, señaló: «Podría haber tenido problemas de coagulación, lo que provocaría que sangrara más fácilmente de lo normal». El caso permaneció sin resolver durante años, dejando a la familia de Ray en angustia. Ashley Haynes, sobrina de Ray, dijo: «Ha sido muy difícil tratar de entender qué pasó y quién lo hizo. La familia vivió años de incertidumbre,
preguntándose en quién podían confiar y por qué nadie había dado información. Ashley expresó: «No sabes en quién confiar, no sabes quién sabe qué. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie habló?». El punto de inflexión llegó cuando la familia recibió pistas de personas del vecindario, las cuales transmitieron a los investigadores. Ashley explicó: «La gente empezó a conectar las piezas en el vecindario y comenzaron a llamarnos y a compartir sus ideas sobre lo que creían que había pasado». El sargento Hegwood confirmó que las pistas de la familia los llevaron a sospechar de Carmen Marie Hunt, de 50 años. Luego de revisar grabaciones de cámaras de seguridad, realizar nuevas entrevistas y al reexaminar las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, los investigadores se llevaron a Hunt para interrogarla. Después de eso, en enero del año 2025, las autoridades acusaron a Hunt de haberle quitado la vida a Ray. Hegwood declaró: «Ellos dijeron que pensaban que Carmen Hunt pudo haberlo hecho». Hunt, quien ya estaba tras las rejas por un incidente separado de apuñalamiento en el año 2022, fue vinculada al caso de Ray a través de evidencia forense. Hegwood señaló: «Ella le hizo lo mismo a otra persona y actualmente está en nuestra cárcel». Las similitudes entre ambos crímenes eran impactantes, ya que en ambos se usó un cuchillo grande de cocina. Hegwood agregó que una huella dactilar ensangrentada hallada en la escena coincidía con la de Hunt. En ambos casos se utilizó el mismo tipo de arma. A pesar del arresto, Ashley reconoce el dolor persistente de la familia. Dijo: «No sé si alguna vez vamos a sentir alivio, porque perdimos a alguien de forma absurda. Creo que es más bien una sensación de paz». Hunt permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Gwinnett por los cargos del año 2022 y las nuevas órdenes judiciales. Las autoridades no han revelado información sobre el posible motivo detrás de la violencia ni cómo creen que Hunt y Ray pudieron haberse conocido. Ashley dijo: «Creo que fue algo relacionado con sustancias, y así fue como ella lo conoció. No creo que alguna vez vaya a tener paz, porque quiero saber por qué, y no creo que llegue a tener ese cierre». Richard Dickey Palmer. Las autoridades del condado de Floyd, Virginia, anunciaron un avance importante en un caso de homicidio de casi 22 años. El 22 de abril del año 2003, Richard Dickey Palmer y su perro Rufus fueron encontrados sin vida dentro de la camioneta Chevrolet de Richard, en Roanoke, Virginia. Los investigadores determinaron que había recibido disparos en su hogar, ubicado en el condado de Floyd, antes de ser trasladado a Roanoke y abandonado cerca del Parque Perry. La oficina del sheriff del condado de Floyd respondió al domicilio de Richard en Rainer al día siguiente, donde un familiar encontró sangre en el jardín. Desafortunadamente, todas las pistas llevaron a un callejón sin salida y el caso se enfrió. El avance ocurrió casi 22 años después, en enero del 2025, cuando el agente especial de la Policía Estatal de Virginia, Douglas Hubert, anunció que nuevas entrevistas habían proporcionado pruebas suficientes para presentar cargos en el caso de Richard. El agente Hubert expresó: «Ocurrió que el momento fue el adecuado con algunas entrevistas y estrategias que antes no se habían implementado. Fue así como pudimos dar un giro en el caso y reunir todas las piezas del rompecabezas para resolverlo. No habríamos llegado a este punto sin la investigación inicial». El 21 de enero, Milton Lewis Wright, de 62 años, fue detenido mientras ya cumplía condena en la prisión estatal Deerfield Correctional Center por posesión de imágenes explícitas de menores, con fecha de liberación prevista para el año 2030. La familia de Richard dijo que la noticia les deja un sabor agridulce. Su hermana menor, Beth Burbage, comentó: «Cierre no es una palabra que realmente se aplique para nosotros. Extrañamos muchísimo a Dickey y todo lo que aportaba a nuestra familia. Han pasado casi 22 años y parecía casi demasiado bueno para ser cierto, pero estamos muy agradecidos de que al fin alguien vaya a rendir cuentas por lo que le pasó a nuestro hermano. Solo desearíamos que nuestros padres hubieran estado aquí para ver esto». El fiscal general del condado de Floyd, Eric Branscombe, dijo que el caso es complicado y tomará bastante tiempo. Afirmó: «No espero que esto suceda rápidamente,
pero sí espero que avance. El caso ya fue presentado ante un gran jurado y fue acusado por homicidio, uso y posesión de un arma de fuego y crueldad agravada contra un animal. Se espera que comparezca ante el Tribunal de Circuito del Condado de Floyd el 4 de febrero, probablemente mediante videollamada. Mary Ann Daniels, un exresidente de Everett, Washington, fue arrestado en Las Vegas 36 años después de que Mary Ann Daniels fuera encontrada sin vida en su hogar. El 1 de febrero del año 1989, Mary Ann Daniels, de 31 años, fue hallada sin vida en su apartamento después de que el administrador del lugar ingresara para cobrar la renta. Era una mujer con discapacidad que vivía en una residencia de transición ubicada en la cuadra 2100 de la avenida Hoyt en Everett, Washington. Una autopsia determinó que la vida de Mary Ann probablemente fue arrebatada el 28 de enero y que fue estrangulada utilizando 3 objetos: un sostén, la correa de un bolso y un cable eléctrico. En ese momento, la policía interrogó a 3 hombres: el administrador del edificio, un hombre con quien Mary Ann había tenido una relación anteriormente, y su vecino Joseph Andrew Jacques. Joseph y Mary Ann se habían mudado a sus respectivos apartamentos casi en la misma fecha, el 9 de enero de 1989. Joseph le dijo a la policía que no tenía relación alguna con Mary Ann, más allá de ser vecinos ocasionales. En aquel entonces, la tecnología forense de ADN estaba apenas comenzando, y a pesar de los esfuerzos por identificar a un sospechoso, no se logró dar con la persona responsable y el caso se enfrió. Avancemos al año 2022, 33 años después, cuando un genealogista especializado en genética utilizó métodos estándar de genealogía para determinar que Joseph Jacques tenía una relación genética con el perfil de ADN extraído de las pruebas encontradas en la escena del crimen. La policía de Everett solicitó al Departamento de Policía de Las Vegas que obtuviera de forma encubierta una muestra de ADN de Jacques, quien vivía en Las Vegas. En un restaurante, los detectives recolectaron una botella de cerveza desechada que Jacques había usado. El ADN de la botella coincidía con el ADN extraído de la sangre encontrada en los objetos utilizados para estrangular a Mary Ann. Joseph Jacques, de 61 años, fue arrestado en el condado de Clark, Nevada, el 25 de enero del año 2025. Pronto será extraditado al condado de Snohomish, donde los fiscales han solicitado que permanezca detenido con una fianza de $2 millones. A excepción de una condena menor por conducción temeraria en el condado de King en el año 1992, Jacques no tenía antecedentes penales previos. El jefe de policía de Everett, John DeRoos, declaró: "Nuestros investigadores persiguen con diligencia la justicia para las víctimas de crímenes violentos en nuestra comunidad. Estamos agradecidos por la perseverancia de la detective Susan Logothetti en esta investigación. Gracias a su arduo trabajo, este sospechoso será llevado ante la justicia casi 36 años después". La alcaldesa de Everett, Cassie Franklin, expresó en un comunicado de prensa: "Quiero felicitar a nuestro departamento de policía y a las agencias colaboradoras por su dedicación para lograr justicia para víctimas como Mary Ann. Mi corazón está con los seres queridos de Mary Ann, mientras continúan con el duelo por su pérdida". La hermana de Mary Ann, Sandy Daniels Lundin, publicó un comunicado agradeciendo a todos los involucrados en la resolución del caso de su hermana. El mensaje decía: "Agradezco todo el esfuerzo y dedicación que la detective Logothetti y otros pusieron en encontrar a la persona que acabó con la vida de mi hermana. Ella enfrentó circunstancias desafortunadas mientras vivía en una casa de alquiler transitoria, en la cual fue colocada por su trabajadora social. Ella debía haberla protegido de que esto ocurriera, pero en cambio la puso en peligro, y al final Mary Ann perdió la vida. Tuvo una vida difícil y ahora está en paz, gracias a todos los que hicieron posible esto". Terry Lee Saline, el hermano de Mary Ann, dijo: "Mary Ann era confiada, despreocupada y siempre creía en lo bueno de las personas. Su familia nunca la ha olvidado". Lamdwan Armitage, una mujer cuyo cuerpo fue hallado en el año 2004 en una montaña de Yorkshire, Inglaterra, por fin fue identificada y el autor del crimen fue arrestado décadas después. El 20 de septiembre del 2004, un grupo de senderistas descubrió el cuerpo de una mujer en un arroyo cerca de Pen y Ghent, en los montes Yorkshire Dales.
Se le conoció como la Dama de las Colinas durante los intentos por identificarla. Una autopsia determinó que había perdido la vida entre 1 y 3 semanas antes del hallazgo, pero no fue posible establecer cómo falleció. No presentaba signos de violencia y la hipotermia fue descartada, pero los detectives no podían responder 2 preguntas principales: ¿quién era ella y cómo perdió la vida? En el año 2016 se inició una revisión del caso sin resolver, y los avances científicos permitieron que la policía reconstruyera un retrato más detallado de quién era y concluyera que su fallecimiento no se debió a causas naturales, sino que había sido asesinada. Permaneció sin identificar durante 15 años, hasta el año 2019. Cuando una familia tailandesa leyó sobre el caso y creyó que la mujer podría ser su hija, quien desapareció en el año 2004. Esto llevó a la policía de North Yorkshire a realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad. Entonces fue identificada como Lam Duan Armitage. Las investigaciones determinaron que se había mudado al Reino Unido en 1991 con su esposo, David Armitage, después de haberse casado en Tailandia, y que habían estado viviendo en el norte de Inglaterra con sus 3 hijos antes de su fallecimiento. El 24 de enero del 2025, David, de 61 años, quien residía en Tailandia, fue arrestado cuando regresó al Reino Unido después de que las autoridades tailandesas revocaran su visa de residencia. Fue detenido en su casa en Kanchanaburi antes de ser trasladado al centro de detención de inmigración en Bangkok. No presentó una solicitud de inmigración, lo que significaba que ya no tenía derecho a permanecer en Tailandia. Luego, regresó al Reino Unido y fue arrestado por la policía poco después de su llegada al aeropuerto de Heathrow. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza con condiciones. Durante la visita a Tailandia, los oficiales de Enlace Familiar entregaron a sus padres un libro conmemorativo que incluía fotografías del servicio funerario realizado en Horton-in-Ribblesdale en el año 2007, organizado y financiado por personas de la localidad. Michelle Miller, un hombre cuya madre fue asesinada hace 32 años en Massachusetts, no está de acuerdo con los fiscales que afirman haber logrado un avance en el caso sin resolver. Ella no cree que alguien cercano a ella hubiera contratado a un sicario para acabar con la vida de su madre. Michelle Miller perdió la vida en 1992, a los 29 años. Su cuerpo fue encontrado con signos de abuso en un sótano en Cambridge, Massachusetts. Fue vista con vida por última vez en julio de ese año y hallada unas 2 semanas después, luego de que un vecino se quejara por un olor fétido. Michelle había servido a su país como soldado del ejército de los Estados Unidos y era madre de 2 hijos. Los detectives tenían sospechas sobre quién podría ser el responsable, pero no había pruebas suficientes, y el caso se enfrió. Más de 3 décadas después, el 16 de diciembre del 2024, los investigadores de la Fiscalía del Distrito de Middlesex acusaron a Edward Watson, de 65 años y residente de Mattapan, de acabar con la vida de Michelle. La fiscal del distrito, Marian Ryan, dijo: «La señora Miller fue víctima de un complot de asesinato por encargo. El señor Watson la mató en ese sótano a pedido del padre de sus hijos, el señor Daniel Innes». Daniel Irving, hijo biológico tanto de Michelle como de Daniel Innes, declaró: «Estoy muy seguro de que mi papá no le pidió a ese hombre que lo hiciera». Agregó que le sorprendió la manera en que la fiscal del distrito presentó los hechos del caso y dijo: «Fue algo extraño ver la frase asesinato por encargo por todas partes». Daniel comentó que ninguno de sus padres era perfecto. Ambos lucharon contra la adicción durante años. Él y su hermana estuvieron en hogares de acogida desde muy pequeños, y al momento en que la vida de su madre biológica fue arrebatada, ya estaban viviendo con la mujer que pronto se convertiría en su madre adoptiva, dijo. Se tomaron decisiones. No guardo ningún rencor contra mis padres biológicos. Estoy contento de que el equipo del caso sin resolver haya resuelto el caso y arrestado a alguien, pero la forma en que están retratando todo no es la realidad. Cree que, si su padre hubiera querido acabar con la vida de su madre, lo habría hecho él mismo, explicó. Se lo pregunté directamente. Le dije: «Esto es lo que escuché y lo que me dijeron, que quizás tú fuiste quien lo hizo», y él me respondió: «No, te voy a contar todo lo que he hecho», y así lo hizo.
Daniel dijo que su padre le confesó: «Tu mamá y yo nos golpeábamos y todo eso, pero yo nunca la lastimaría de esa manera». Daniel se reconectó con su padre unos años antes de que él falleciera en el año 2012. Su padre fue a prisión por un homicidio no relacionado y Daniel contó que le confesó su participación en otros crímenes sin resolver. El presunto motivo, una disputa por la custodia de Daniel y su hermana, no tiene sentido para él. La fiscal del distrito, Marian Ryan, dijo que se mantiene firme respecto a las pruebas en el caso. Estamos seguros, en este punto, de que tenemos pruebas suficientes para haber acusado al señor Watson, y las pruebas indican que cometió este crimen, presuntamente por encargo del señor Innis. Siempre somos transparentes al hablar con familiares o personas involucradas en nuestras investigaciones, y eso también ha ocurrido en este caso. Hasta ahora, los primeros documentos judiciales sugieren que el caso contra Watson, el hombre al que presuntamente el padre de Daniel pidió que acabara con la vida de la víctima, se basa principalmente en informes de trabajadores sociales y entrevistas con Watson. Los detectives descubrieron que Michelle desapareció al día siguiente de que le dijera a una trabajadora social que planeaba solicitar una orden de restricción contra Innis. El fiscal David Solet dijo que en una tercera entrevista, Watson admitió por primera vez que había estado en el apartamento abandonado en el momento de la muerte de Michelle y de hecho que la golpeó primero. Explicó que lo hizo con los puños y luego dijo que usó un palo o una tabla. Watson fue procesado en marzo del 2025 en la Corte Superior del Condado de Middlesex y se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza. La próxima fecha de audiencia está programada para el 16 de abril del 2025. Shannon Anderson. El trabajo diligente de la policía y los avances científicos fueron fundamentales para el arresto de un hombre de 60 años, originario de Ohio, acusado de acabar con la vida de su novia casi 25 años atrás. El 30 de julio del 2001, Jonathan Eric Link acudió al Departamento de Policía de Kettering, en Ohio, para reportar la desaparición de su novia, Shannon Noel Anderson, de 29 años. Había sido vista por última vez 2 días antes, el 28 de julio. También faltaba su Oldsmobile Silhouette modelo 1997, que compartían en su residencia ubicada en la cuadra 4500 de la avenida Far Hills, en Kettering, justo al sur de la carretera David. Shannon era madre de 2 hijas, que en ese entonces tenían 7 y 9 años. Estaba separada de su esposo. Recién divorciada de su segundo marido, se había mudado de regreso al área de Dayton desde Destin, Florida, donde vivía su madre. La semana antes de su desaparición, Shannon estaba estresada, según contó su madre. Estaba en proceso de mudarse a una nueva casa y enfrentando desafíos en su trabajo y en su relación con su novio. Nancy Rutherford dijo: «Ella estaba simplemente frustrada con todo. No estaba contenta con la situación». Incluso cuando los días y semanas pasaban sin noticias, la familia de Shannon no creía que ella simplemente se hubiera ido de la ciudad. Nancy dijo: «Ella no habría dejado a sus hijas por nada, sin importar qué tan mal estuvieran las cosas. Shannon me habría llamado». La ex cuñada de Shannon también la reportó como desaparecida el 2 de agosto. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida evolucionó a una investigación por homicidio poco más de 2 semanas después, el 16 de agosto, cuando se descubrió un cuerpo en descomposición, con un trauma severo en una zona rural del condado de Ross, en el sur central de Ohio, aproximadamente a 1 hora y media de Dayton. A través de pruebas de ADN, el cuerpo fue identificado como el de Shannon. Su causa de fallecimiento fue determinada como múltiples traumatismos contundentes en la cabeza. Los forenses estimaron que había estado al aire libre entre 2 y 3 semanas. Unos meses más tarde, el 23 de octubre, la policía de Atlanta encontró la minivan de Shannon abandonada en el estacionamiento del aeropuerto. Link fue considerado el principal sospechoso, pero el 27 de julio del 2002, un jurado del condado de Montgomery determinó que no había pruebas suficientes para una acusación formal. Un comunicado emitido por la policía de Kettering, Jonathan, indicó que, aunque se realizaron extensos esfuerzos de investigación en el momento del homicidio, incluyendo la recolección de pruebas y entrevistas a testigos, el caso no se resolvió. El avance clave llegó más de 2 décadas después,
El 13 de enero del 2025, cuando Jonathan Link, de 60 años, fue acusado formalmente de 2 cargos de homicidio. El abogado de Dayton, Dennis Lieberman, representa a Link, quien, según dijo, trabaja para una compañía de seguros, está casado desde el año 2008 y es padre de un par de hijos. Lieberman afirmó: «Ha tenido una vida estable desde que esta joven falleció. Él ciertamente la conocía, pero no está involucrado en su muerte». También dijo que no puede comentar específicamente sobre el caso porque aún no ha recibido la información completa sobre por qué las autoridades creen que su cliente es responsable. Lieberman agregó que Link se declarará inocente. La investigación fue una colaboración entre el Departamento de Policía de Kettering, la Unidad Táctica de Supresión del Crimen, la Fiscalía del Condado de Montgomery, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, la Oficina del Sheriff del Condado de Ross y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El detective Greg Stout dijo: «Este caso ha sido revisado de forma regular por el Departamento de Policía de Kettering desde que ocurrió». La subdirectora de la División Criminal de la Fiscalía del Condado de Montgomery, Linda Dodd, dijo: «Recientemente, la unidad TCSU y la policía de Kettering han hecho una enorme cantidad de trabajo de seguimiento, y ese trabajo ha dado frutos, llevándonos al punto en que ahora el gran jurado del Condado de Montgomery ha determinado que hay pruebas suficientes para formular una acusación por 2 cargos de homicidio. Los investigadores encontraron testigos adicionales, completaron más entrevistas y realizaron nuevas pruebas forenses digitales que no estaban disponibles hace 2 décadas. La subdirectora Dodd concluyó: «Justicia tardía no es justicia negada». Link fue ingresado en la cárcel del condado de Montgomery y se fijó una fianza de $5 millones. Marvin López. Un hombre fue arrestado en relación con un caso sin resolver del año 2016. El 10 de julio del 2016, aproximadamente a las 4 de la madrugada, oficiales del Departamento de Policía Unificada en Kearns, Utah, recibieron una llamada sobre un hombre con heridas de bala que había llegado a un hospital de la zona. Mientras los oficiales se dirigían al hospital, recibieron una llamada adicional sobre disparos cerca de la calle 55 Sur y 4195 Oeste. Los oficiales comenzaron a buscar casquillos de bala en el área y otras unidades procedieron hacia el hospital. El hombre, Marvin López, de 24 años, residente de West Valley City, perdió la vida a causa de sus heridas. Un testigo que había llegado al hospital con Marvin declaró que esa madrugada ambos se encontraban en una fiesta en una casa en Kearns. El testigo estaba afuera con un par de amigos cuando un Chrysler 300 blanco pasó frente a la casa. Escuchó voces femeninas provenientes del auto y algo similar a un silbido o grito de pandilla. Cuando el Chrysler llegó al final de la calle, alguien desde el auto disparó varias veces al aire. El testigo y sus amigos regresaron a la casa y vieron que una patrulla de la policía había llegado al área. Luego el testigo salió nuevamente y vio un auto oscuro, posiblemente un Impala o Cavalier, por la calle. El auto llegó al final de la calle, dio la vuelta y volvió a pasar frente a la casa. El testigo les dijo esto a los oficiales. También declaró que pudo ver a 4 hombres dentro del auto. Les preguntó si estaban perdidos y los ocupantes dijeron que sí. Entonces, el testigo preguntó a quién estaban buscando. Un hombre en el asiento trasero respondió. El testigo describió al hombre como un hispano joven de cabello corto y cejas depiladas. Vestía una camiseta negra y una gorra negra. El hombre le dijo al testigo que estaban buscando a Smokey de Dogtown, una pandilla. El testigo conocía a Smokey y a varios integrantes de Dogtown, pero no reconoció a ninguno de los ocupantes del vehículo. El mismo hombre volvió a preguntar por Smokey y luego dijo que él era Smokey de Dogtown. Mientras el testigo hablaba con él, Marvin se acercó y les dijo a los hombres que él también era de Dogtown. El hombre en el asiento trasero sacó una pistola semiautomática y tanto el testigo como Marvin comenzaron a correr. El hombre disparó varias veces antes de que el auto se alejara. El testigo vio que Marvin había sido herido. Corrió hacia él y gritó pidiendo ayuda. Cargaron a Marvin en un auto y lo llevaron al hospital. Una autopsia determinó que Marvin recibió 3 impactos de bala, 2 en el pecho y 1 en la pierna izquierda.
El médico concluyó que perdió la vida como resultado de múltiples heridas de bala y clasificó el caso como un homicidio. 9 días después, los oficiales se enteraron de otra posible escena del crimen cerca de la zona donde se reportaron los disparos originalmente, en la calle 5586 Sur y 4220 Oeste. Los oficiales encontraron casquillos y los enviaron al laboratorio criminalístico del estado de Utah para su análisis. Las pruebas forenses confirmaron que los casquillos coincidían con los encontrados en la primera escena del tiroteo. El homicidio fue entonces confirmado como un crimen relacionado con pandillas. Los detectives continuaron investigando, pero lamentablemente el caso se enfrió. El gran avance ocurrió en el año 2025, casi 9 años después, cuando un testigo identificó al sospechoso, Jimmy López, quien tenía entonces 18 años, como el autor de los disparos. El 4 de febrero, Jimmy López, ahora de 26 años, fue detenido con la asistencia del Departamento de Libertad Condicional para Adultos. La víctima y el sospechoso no estaban relacionados, según declaró el Departamento de Policía Unificada, que añadió que López sería ingresado en la cárcel por cargos relacionados con la muerte de Marvin López. Un registro de su celular reveló evidencia de actividad de pandillas y amenazas de disparar a personas. Los datos de su teléfono también mostraron que López había accedido a un artículo de noticias sobre el tiroteo fatal de Marvin López y que había buscado múltiples veces en la base de datos de la cárcel del condado de Salt Lake después de los 2 tiroteos en el año 2016. También accedió a un artículo de Wikipedia sobre balística y buscó cómo desactivar el rastreo en un teléfono Android, lo cual hizo posteriormente. El Departamento de Policía Unificada declaró: "Reconocemos que este arresto no puede deshacer el dolor causado por esta trágica pérdida. Nuestros pensamientos permanecen con la familia y los amigos de Marvin López, quienes han soportado años de duelo e incertidumbre. Esperamos que este desarrollo les brinde algo de paz y justicia". Actualmente la familia pide privacidad. El Departamento de Policía Unificada agregó que aún buscan hablar con otras personas que posiblemente estuvieron involucradas o que puedan tener información sobre el caso. Específicamente, están buscando a 3 personas que iban en el auto con Jimmy López. A estas 3 personas, aunque no fueron nombradas, se les pide que se pongan en contacto con el departamento, así como a cualquier persona que sepa quiénes podrían ser. Donna Oglive. La policía de Toronto declaró que han resuelto un caso sin resolver de 1998 tras arrestar a un sospechoso buscado por la muerte de una mujer de 24 años utilizando genealogía genética. El 8 de marzo de 1998, los oficiales de la División 51 del Servicio de Policía de Toronto respondieron a un homicidio en el estacionamiento trasero del número 130 de la calle Carlton. La víctima fue identificada como Donna Oglive, de 24 años, residente de la Columbia Británica, originaria de Filipinas, quien había estado en Toronto, Canadá, durante 5 semanas. La causa de su muerte fue determinada como estrangulamiento. Los investigadores desarrollaron un perfil de ADN masculino a partir de evidencia encontrada en la escena, pero no se encontró coincidencia. El sargento detective Stephen Smith declaró: "Parece que pudo haber sido una transacción con una trabajadora sexual y terminó en la muerte de la señorita Oglive". Agregó que ella tenía 4 meses de embarazo de un niño en ese momento y que también tenía otro hijo. El Servicio de Policía de Toronto y la sección de casos sin resolver de la Unidad de Personas Desaparecidas investigaron activamente el caso, pero lamentablemente se enfrió. Más de 21 años después, en diciembre del 2019, se publicó un video en YouTube solicitando información. En octubre del 2021, el caso fue presentado en un podcast del Servicio de Policía de Toronto que destacaba homicidios no resueltos. En el año 2022, el Servicio de Policía de Toronto envió evidencia forense al laboratorio Outram. Científicos del laboratorio usaron secuenciación genómica de calidad forense para construir un perfil de ADN completo del sospechoso. Tras completar el proceso, el perfil fue transferido al Servicio de Policía de Toronto para realizar una búsqueda forense de genealogía genética. Esta búsqueda resultó en nuevas pistas investigativas que condujeron a una investigación de seguimiento.
Esa investigación llevó a la identificación de un sospechoso que residía en Terranova. El 6 de febrero del 2025, Ronald Gordon Ackerman, de 50 años, de Gander, Newfoundland, fue arrestado en el aeropuerto Pearson de Toronto. El hombre volaba hacia Toronto desde Edmonton. Al momento del arresto, fue acusado de homicidio en primer grado y se encuentra bajo custodia. Fuentes de las fuerzas del orden dijeron que, cuando los detectives saludaron a Ackerman, él pareció sorprendido. La fuente, que pidió no ser identificada, dijo: «Luego se volvió un verdadero patán». Él decía: «¿Están seguros?» Y, «Dios mío». En su mente, nosotros estábamos completamente equivocados. Aunque el ADN de Ackerman no estaba en el sistema, uno de sus familiares sí lo estaba. Al trabajar en sentido inverso, la pista condujo a los investigadores hasta Ackerman. El detective Smith dijo: «Creemos que él era un cliente esa noche». Señaló que no sabía si se trataba de una relación habitual o solo de una vez. En el momento del crimen, Ackerman vivía en Scarborough y trabajaba como camionero. Más recientemente, había estado trabajando en los campos petroleros cerca de Fort McMurray y se dirigía a su casa en Gander. El detective Smith comentó que, si bien Ackerman era conocido por la policía, su nombre nunca había surgido en la investigación del caso Ogleve. En cuanto al motivo, dijo que los detectives creen que el violento final de Donna fue el resultado de un encuentro que salió mal. Cualquier persona con información sobre Ronald Ackerman debe comunicarse con la policía al 416-808-7400 o con Crime Stoppers de forma anónima al 416-222-8477 o en línea en 222tips.com. El detective Smith dijo: «Durante 26 años, los investigadores han mantenido su compromiso de buscar justicia para Donna y sus seres queridos. Los avances en tecnología forense, junto con la dedicación inquebrantable de nuestro equipo y socios investigativos, nos han llevado a este arresto. Nuestros pensamientos siguen con la familia y amigos de Donna, quienes han soportado décadas de dolor y preguntas sin respuesta. Sin importar cuánto tiempo pase, no abandonamos a las víctimas de homicidio. Este fue un crimen atroz. Ella era vulnerable, trabajaba en las calles para ganarse la vida, pero nunca olvidamos a Donna, nunca olvidamos a nadie». James Pinkett. La policía ha arrestado a 2 hombres y los ha acusado del homicidio ocurrido en el año 2019 de un hombre de 67 años en Delaware. El 28 de diciembre del 2019, la vida de James Pinkett, de 67 años, fue arrebatada en un tiroteo ocurrido en la cuadra 1300 de la calle 29 Este, en Wilmington, Delaware. Después de 5 años, funcionarios de las fuerzas del orden en Delaware arrestaron a 2 hombres gracias a una investigación en curso que permitió su identificación. Dion Young y Amir Dunn, ambos de 22 años, fueron identificados como sospechosos en este caso por los esfuerzos de la Unidad de Casos sin resolver del Departamento de Policía de Wilmington. Se cree que Young también estuvo involucrado en 2 tiroteos en otro caso de ese mismo año. Se le considera responsable de un tiroteo ocurrido el 24 de diciembre, en el que un hombre de 20 años fue herido en la cuadra 500 de la avenida Newcastle, también en Wilmington. En este caso, la víctima fue hospitalizada en condición estable. En otro caso ocurrido el 26 de diciembre, se cree que Young estuvo implicado en un tiroteo que tuvo lugar en la cuadra 500 de la calle Novena Este, en Wilmington. En ese caso, nadie resultó herido. Actualmente, Young se encuentra bajo custodia en la institución correccional Howard R. Young por un asunto no relacionado, y Dunn fue puesto bajo custodia policial en Houston, Texas, y extraditado de regreso a Delaware para enfrentar cargos el 23 de enero del 2025. Ambos hombres han sido acusados de homicidio, posesión de un arma de fuego y otros delitos relacionados, y actualmente se encuentran bajo custodia en la institución correccional Howard R. Young. Jarrett Corey Johnson. Un caso del año 2007 en Carolina del Sur ha sido resuelto, según informó la oficina del sheriff del condado de Greenville. El 7 de diciembre del 2007, la vida de Jarrett Corey Johnson, de 21 años, fue arrebatada cerca de la extensión de la carretera Bowling, en Carolina del Sur. 18 años después, en el año 2025,
Los investigadores de la Unidad de Casos sin Resolver del Condado establecieron pruebas que señalan que Russell Allen Vance, de 55 años, le disparó y dio muerte a Jarrett tras una disputa. Vance fue arrestado el 31 de enero y acusado de homicidio y posesión de un arma durante un crimen violento. Está detenido sin derecho a fianza. Terrence Watkins. Un hombre fue arrestado por el homicidio de Terrence Watkins ocurrido en Georgia en el año 2008. El equipo de investigación resolvió el caso utilizando técnicas forenses avanzadas. El 4 de abril del 2008, la vida de Terrence Watkins fue arrebatada durante un tiroteo que tuvo lugar en el número 82 de Boulder Crest Lane, en Georgia. A pesar de los esfuerzos de los detectives, el caso se enfrió. La oficina del fiscal del condado de DeKalb reabrió el caso tras revisar la evidencia y realizar pruebas balísticas adicionales. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo continuo del grupo de casos sin resolver para atender el rezago de homicidios no resueltos en el condado. Casi 17 años después del fatal tiroteo, se realizó un arresto. La unidad de fugitivos de la oficina del sheriff del condado de DeKalb ejecutó una orden de arresto el 16 de enero del 2025 contra Ira Ziegler. El arresto fue resultado de una investigación renovada y de pruebas forenses avanzadas realizadas por el grupo de casos sin resolver del condado de DeKalb. Deroshia y Kamal Matthews. Más de 4 décadas después de que una joven madre y su hijo perdieran la vida en su hogar en Nebraska, un avance forense ha llevado al arresto de un hombre que desde hace mucho tiempo era sospechoso en este caso sin resolver. El 24 de abril de 1979, los oficiales respondieron a un llamado en el número 4264 de la calle Binney, en Omaha, Nebraska, alrededor de las 8 de la mañana, después de ser contactados por un miembro preocupado de la familia. Una mujer llamada Pinky Foster estaba preocupada por su hija adulta, Deroshia Matthews, quien era madre soltera de un niño de 7 años llamado Kamal Matthews. Pinky informó que no había tenido noticias de ellos, lo cual era inusual. Cuando los oficiales llegaron, parecía que la casa había sido saqueada, con cajones vaciados y su contenido tirado en los pisos de la sala y las habitaciones. Al ingresar a la casa de Deroshia, Pinky descubrió una escena de pesadilla. Deroshia y su hijo fueron encontrados sin vida dentro del hogar. El niño yacía en el suelo de una de las habitaciones y su madre fue hallada en una esquina del sótano. La policía determinó que Deroshia tenía la ropa desgarrada, estaba desnuda de la cintura para abajo y había sido agredida indecentemente. Deroshia, de 26 años, había estudiado música y psicología en la Universidad Estatal de Jackson en Omaha. Daba clases de música y también trabajaba con el Club de Niñas de Omaha. Además, era guardia escolar en la escuela Clifton Hills y ayudaba a su hijo con su ruta de entrega de periódicos para el Omaha World Herald. Kamal adoraba andar en bicicleta y también disfrutaba de los cómics. En un principio hubo una persona de interés, pero no había suficiente evidencia para arrestarlo oficialmente en ese momento y el caso se enfrió. Un giro en el caso ocurrió inicialmente en enero del 2004, casi 25 años después, cuando Abdul Malik Hussain, el primer sospechoso, fue arrestado por un cargo distinto en Colorado relacionado con un robo no vinculado al caso. Su ADN fue ingresado en el Sistema Nacional Combinado de Índices de ADN. Aunque el ADN de Hussain coincidía con las muestras tomadas del caso, la oficina del fiscal del condado de Douglas se vio obligada a desestimar los cargos sin perjuicio debido a un error administrativo. Fue el desarrollo tecnológico con el paso del tiempo lo que acabaría jugando a favor de las víctimas. Un nuevo avance ocurrió 17 años después, en enero del 2021, cuando los avances forenses permitieron a los investigadores reexaminar pruebas clave. Esto condujo al arresto de Hussain en febrero del 2025. El teniente de la policía de Omaha, Nicholas Andrews, declaró: "Había un objeto que aún estaba en nuestra evidencia y en 2021 lo analizamos nuevamente con nueva tecnología y determinamos que ese objeto era una prueba suficiente para presentarla ante la oficina del fiscal del condado. Esperamos que este proceso sea distinto al de la última vez y creo que así será". El 12 de febrero del 2025,
El Departamento de Policía de Omaha anunció que Hussein ha sido fichado por 2 cargos de homicidio por las muertes de Derocia y Kamal. Un juez del condado de Douglas dijo en la corte el 13 de febrero que ambas víctimas presentaban signos de estrangulamiento que parecían consistentes con el uso de una cuerda o soga. A Hussein se le negó el derecho a fianza. Hussein, anteriormente conocido como Louis Walker, conoció por primera vez a Derocia en un evento comunitario en 1975. Aunque ambos se conocían, no mantenían una relación sentimental. Las autoridades señalaron que aún no se ha identificado un motivo claro para el crimen y que no han surgido nuevos testigos. El Departamento de Policía de Omaha expresó su orgullo al anunciar este avance significativo en el caso, destacando que el progreso fue resultado del trabajo investigativo incansable, los avances en tecnología forense y una dedicación inquebrantable. El teniente Andrews dijo: "Muchos detectives de casos sin resolver han revisado este caso desde 1979 hasta la fecha. Fue simplemente un buen trabajo de los detectives, el equipo forense, nuestra unidad de inteligencia y la oficina del fiscal del condado. Los investigadores no lograron localizar a ningún familiar vivo de Derocia ni de Kamal. Hussein tiene programada una audiencia preliminar en un plazo de entre 60 y 90 días. Stephen Edenfield. El caso de Stephen Edenfield, del año 1997, permaneció sin resolverse durante años. Desafortunadamente, su madre y sus 2 hermanas fallecieron antes de que se resolviera el caso. El 1 de febrero de 1997, Stephen Edenfield, de 41 años, fue encontrado apuñalado y golpeado dentro de su condominio en Tampa, Florida. El día anterior a su muerte, Stephen había cenado junto con su hermana y su hermano. Después de regresar a casa, volvió a salir alrededor de la medianoche y regresó nuevamente a eso de las 12:50 de la madrugada del 1 de febrero. Al volver al complejo, Stephen habló con el guardia de seguridad, ya que no tenía el control remoto para abrir la entrada. Le dijo al guardia que la persona que venía en el auto detrás de él también estaba con él, por lo que el guardia permitió el ingreso de ambos vehículos. Sin embargo, el guardia no logró ver con claridad quién iba en el segundo auto. Fue alrededor de las 9:30 de la mañana cuando James encontró a su hermano en su casa del complejo de condominios Tampa Racquet Club, ubicado en la avenida North Church. James fue al condominio después de que su hermano no se presentara en la casa de su madre esa mañana como se esperaba. La declaración judicial indica: James encontró la puerta del condominio de su hermano cerrada, pero no con llave. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Mientras avanzaba por el condominio, vio señales evidentes de una pelea, con sangre y pedazos rotos de una estatua en el pasillo. Encontró a su hermano en la cama, cubierto con una cobija, lleno de sangre y frío al tacto. Salió de inmediato y fue a la oficina principal para llamar al número de emergencias. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Stephen en la cama, acostado boca arriba. Estaba completamente desnudo y presentaba traumatismos evidentes en la parte superior del cuerpo, compatibles con heridas de arma blanca y lesiones por fuerza contundente. Había manchas de sangre en el respaldo de la cama y la palabra avaricia, escrita con sangre en una de las paredes del dormitorio. Los detectives hallaron una camiseta blanca sin mangas, manchada de sangre en el dormitorio de Stephen. También encontraron 2 medias blancas con sangre en la parte inferior, cerca del sillón en la sala. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives, no se realizaron arrestos y el caso se enfrió. En el año 2022, 25 años después del crimen, la unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff reabrió la investigación utilizando pruebas avanzadas de ADN. Las pruebas revelaron que la sangre en las medias y la camiseta pertenecía a Stephen, pero también había ADN desconocido en ellas. El perfil de ADN de la camiseta fue ingresado en una base de datos del FBI y el 10 de enero del 2024 se vinculó a un caso de agresión del año 2005 ocurrido en Waukegan, Illinois, en el que Brandon Gliha era el sospechoso. Gliha, de 47 años, residía en ese momento en Tampa.
Descubrieron que había sido arrestado semanas antes por una orden de captura por falsificación emitida en Illinois y que se encontraba bajo custodia. Los investigadores de la Unidad de Casos sin Resolver entrevistaron a Gliha en una instalación policial, y un vocero dijo que, durante la entrevista, confesó haberle quitado la vida a Stephen. James Edenfield, de 72 años, quien encontró el cuerpo ensangrentado de su hermano en el condominio, era la última persona de la familia inmediata que esperaba que alguien por fin rindiera cuentas. El 24 de febrero del 2025, casi 3 décadas después, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough tocaron a la puerta de James con la noticia tan esperada. Iban a presentar cargos contra un hombre por haberle quitado la vida a su hermano. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough dijo en un comunicado de prensa: un hombre de Florida ha confesado haberle quitado la vida a otro hombre en 1997, resolviendo un caso que tiene más de un cuarto de siglo. Fue acusado de homicidio en primer grado y robo con arma, y se encuentra detenido en una cárcel de Falkenburg Road sin derecho a fianza. En una entrevista posterior a su arresto, Gliha les dijo a los investigadores que una persona llamada Chino lo recogió en un Monte Carlo color marrón oscuro y que ambos se encontraron con Stephen antes de seguirlo hasta su condominio. Gliha declaró que Chino lo engañó para tener relaciones con Stephen y que después del encuentro le dijo a Chino que se sentía violado y enojado. También relató que escuchó a Chino y Stephen discutir por un pago en el dormitorio, por lo que tomó una estatua de porcelana de la sala y se la lanzó a Stephen. Cuando Stephen lo empujó, Gliha lo golpeó y luego Chino lo apuñaló por la espalda con un cuchillo. Gliha les dijo a los investigadores que Chino volvió a apuñalar a Stephen y lo golpeó con un objeto contundente porque necesitaban asegurarse de que no los delatara, o ambos terminarían en prisión. Durante los ataques, Gliha afirmó que limpió todo y registró el condominio en busca de cosas para robar, ya que no habían recibido dinero. Según los registros judiciales, Gliha afirmó constantemente que no apuñaló ni tocó a la víctima de ninguna manera, excepto por lanzarle la estatua en la parte trasera de la cabeza y golpearlo una vez, lo cual, según él, no habría causado que tuviera sangre en su cuerpo. El sheriff Chad Cronister dijo en el comunicado de prensa: durante 28 años, la familia de Stephen ha esperado respuestas. Hoy podemos brindarles una cierta medida de paz. Ninguna familia debería tener que soportar este tipo de dolor durante tanto tiempo, aunque nada puede borrar la pérdida que han sufrido. Esperamos que saber que se ha hecho justicia les brinde consuelo. James declaró: me sorprendió enterarme de la confesión, no esperaba que sucediera en mi vida, pero, ya sabes, supongo que es como les dije, todo lo que uno hace regresa. Ernestine Mortimer. Durante casi 3 décadas, Chatonda Stewart vivió con la pregunta de si alguna vez encontrarían a la persona que le quitó la vida a su abuela de 75 años, Ernestine Mortimer. Por fin, tiene una respuesta. El 28 de abril de 1995, la vida de Ernestine Mortimer terminó durante lo que aparentaba ser un robo en su hogar, ubicado en la cuadra 1400 de la calle 36 Oeste, justo al sur del límite de Lake Park Town, en Riviera Beach, Florida. En el momento de su fallecimiento, la oficina del médico forense del condado de Palm Beach dictaminó que su vida fue terminada por estrangulamiento y múltiples heridas causadas por trauma contundente. Cuando el caso fue investigado originalmente, la tecnología forense relacionada con la sangre se limitaba a los tipos sanguíneos y el caso se enfrió durante casi 30 años. Cuando el caso se reabrió en 2023, el equipo revisó cuidadosamente las pruebas recolectadas en la escena del crimen, en busca de objetos que no se hubieran analizado o que requirieran una nueva prueba. Luego enviaron las muestras a Bode Technology y a través del análisis de pruebas de ADN, encontraron una coincidencia con Willie Rogers. Los registros judiciales en línea de Rogers muestran múltiples cargos y sentencias en los años 90, incluyendo agresión y robo. Actualmente cumple condena por un caso no relacionado y se espera que sea liberado el 15 de mayo del 2032. Los investigadores lograron resolver el caso utilizando las muestras de sangre recolectadas en 1995. El 10 de febrero del 2025, la policía de Riviera Beach
anunció que una investigación de un caso sin resolver había llevado a los detectives hasta el hombre que creen responsable. El detective John McVeigh dijo: "El señor Rogers, que tenía 27 años en ese entonces, vivía en el vecindario y sospechamos que probablemente fue algún tipo de robo que salió mal. Teníamos muestras de aquel entonces que recogimos de personas del vecindario y el señor Rogers fue uno de ellos. La policía y funcionarios de la ciudad anunciaron que un gran jurado acusó formalmente a Rogers el 30 de enero del 2025 en relación con el caso de Ernestine. Enfrenta un cargo por homicidio en primer grado". McVeigh añadió: "Me siento muy satisfecho de que hayamos identificado al responsable. Las pruebas de ADN son muy costosas y fue el administrador de la ciudad quien ayudó a conseguir los fondos para investigar el caso. El departamento también contó con fondos de subvención para apoyar la investigación". Shatonda Stewart dijo lo siguiente sobre el caso de su abuela: "El anuncio del lunes ha traído una sensación de cierre para la familia. Nunca pensé que el caso se resolvería, aunque en el fondo sabíamos lo que había pasado y por qué. Es un alivio, estamos felices". Shatonda dijo que su abuela ayudó a criarla y que a menudo era quien la despertaba por las mañanas para prepararla para la escuela. Recordó uno de los dichos favoritos de su abuela. Siempre nos decía: "Al que madruga, Dios lo ayuda". Edna Schubert. Un caso ocurrido hace más de 2 décadas en el condado de Suffolk, Nueva York, por fin ha sido resuelto. El detective retirado de la unidad de casos sin resolver, Pat Albergo, nunca se rindió. Conocida como la abuela del vecindario, Edna Schubert, de 88 años, pasaba sus días ayudando a los niños con la tarea de matemáticas o viéndolos andar en bicicleta por su entrada. Estaba jubilada del departamento de vehículos motorizados. Vivía sola en su casa de un solo piso en North Bayshore. Como no tenía hijos propios, trataba a los niños del vecindario como si fueran suyos. El 12 de diciembre del 2003, un vecino notó que la puerta principal de Edna estaba entreabierta. Las luces exteriores seguían encendidas. Una de sus ventanas estaba rota y papeles de su casa volaban con el viento. Supo que algo andaba mal. Edna había sido golpeada hasta perder la vida en su dormitorio. Durante la investigación inicial, los detectives documentaron la escena y preservaron huellas dactilares y evidencia de sangre en toda la vivienda. Una impresión de huella de zapato era claramente visible en el cuello y el rostro de Edna, con un patrón de espiga. Una autopsia reveló que la causa de la muerte de la mujer, que pesaba 42 kilogramos, fue trauma por objeto contundente. Edna sufrió fracturas faciales extensas, así como fracturas en el esternón, costillas, hueso y cartílago tiroideos. También presentó una laceración en la arteria colateral. Sin embargo, las técnicas forenses de la época no eran lo suficientemente avanzadas para identificar a un sospechoso, y el caso quedó sin resolver. El caso recibió nueva atención 2 décadas después, en 2023, cuando el detective retirado del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, Pasquale Albergo, buscó reabrir el caso utilizando tecnología forense moderna. Los detectives tenían una fotografía borrosa de una huella latente hallada en una persiana, por donde el perpetrador había ingresado a la casa de Edna. Con tecnología más avanzada, pudieron analizarla en una base de datos para encontrar una coincidencia. En enero del 2025, esta investigación llevó al arresto de Raúl Ayala, de 51 años. Sus huellas también coincidieron con otra hallada en una puerta cerca de la ventana rota. Cuando tenía 29 años, Ayala vivía a solo 180 metros de Edna, justo a la vuelta de la esquina de su casa, y se creía que en ese entonces estaba desempleado. Después de identificar las huellas dactilares de Ayala, los detectives revisaron la evidencia forense, incluyendo la ropa de Edna, y hallaron ADN de una persona desconocida en sus prendas. Una vez hallado ese ADN, la policía del condado de Suffolk viajó en agosto del 2024 a Talmo, Georgia, donde Ayala se había mudado, para realizar vigilancia y obtener muestras de ADN a partir de objetos desechados. Esto incluyó boletos de lotería descartados y ADN del interior de la tapa de una botella de Gatorade, lo cual confirmó que este individuo era la fuente del perfil de ADN desconocido.
pudieron obtener una muestra de ADN por abandono, la cual fue comparada con la muestra hallada en la escena del crimen y, una vez más, coincidió. El 16 de enero del 2025, oficiales del condado de Suffolk, junto con autoridades de Georgia, arrestaron a Ayala, quien fue acusado de un cargo por homicidio en primer grado y 2 cargos de homicidio en segundo grado por quitarle la vida a Edna. El fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, declaró: "El detective Albergo, entre muchos otros, nunca dejó de pensar en este crimen atroz, incluso después de su jubilación, y siguió reflexionando sobre maneras en las que podríamos llegar a un resultado positivo. Esta acusación demuestra que la justicia no tiene fecha de caducidad. Gracias a la incansable dedicación de nuestros oficiales de la ley, tanto retirados como en servicio activo, junto con los avances en tecnología forense, pudimos acusar a este imputado por el crimen brutal contra Edna, que ha perseguido al condado de Suffolk por más de 2 décadas. Tierney también dijo: "Aunque no lo crean, con fotografía moderna en alta definición pudieron tomar una foto de esa huella, que resultó ser la huella del pulgar izquierdo del imputado Ayala. Cuando Ayala fue acusado, se necesitó un intérprete de lenguaje de señas durante el procedimiento, ya que el sospechoso no puede oír ni hablar. Tras declararse no culpable, se encuentra detenido sin derecho a fianza y enfrenta una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el tribunal de Riverhead, el sobrino de Edna dijo que toda la situación era surrealista y su sobrina agregó: "Estamos simplemente contentos de que lo encontraron". Lachelle Shelley Waite. Casi 4 décadas después de que una joven de 18 años llamada Lachelle Shelley Waite fuera hallada sin vida dentro de su casa en Phoenix, Arizona, la policía ha realizado un arresto. El 16 de enero de 1986, Shelley fue encontrada sin vida por su hermana mayor Annette en la habitación de su madre, dentro de la casa familiar cerca de la Avenida 59 y la carretera Thomas, en Phoenix. La causa de su fallecimiento fue determinada como estrangulamiento. El perpetrador robó joyas y un arma de fuego de la residencia y las vendió inmediatamente después de cometer el crimen. En ese momento, los investigadores no encontraron señales de entrada forzada a la vivienda y creían que Shelley podría haber conocido al perpetrador de alguna forma. Shelley trabajaba en el área de Maryvale y se había graduado recientemente de la preparatoria Maryvale. Es recordada por su participación en danza y por haber sido tutora de otros estudiantes. Los investigadores tenían una pista sólida sobre un sospechoso potencial, pero no contaban con evidencia suficiente para arrestarlo, por lo que el caso se enfrió. 3 décadas más tarde, en el año 2016, detectives de la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de Phoenix realizaron una revisión completa de la investigación e identificaron una pieza de evidencia recolectada en la escena que no pudo ser procesada en aquel momento. Dicha evidencia fue procesada y, gracias a los avances tecnológicos, fue enviada para pruebas de ADN avanzadas en el año 2022. Tras no rendirse con este caso durante casi una década, intentando localizar testigos, identificar pruebas y recolectar datos, los detectives identificaron a Alfred Earl Green, de 70 años, como el sospechoso. El 20 de febrero del 2025, Green fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado, después de que los detectives presentaran el caso a la oficina del fiscal del condado de Maricopa. Actualmente está cumpliendo una condena en el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reincorporación de Arizona por haber asesinado a su exnovia en 1988. El sargento Bauer señaló: "El detective logró identificar que el sospechoso en este caso era conocido por la víctima a través del novio que ella tenía en ese entonces". El detective de Phoenix, Dominic Rostenberg, dijo en el comunicado de prensa que anunciaba el arresto: "Poder informar a la familia y también a la comunidad que después de 39 años seguimos trabajando en estos casos para obtener justicia para ellos, para las víctimas y sus familias, refleja de qué se trata realmente esta unidad. El motivo aún se encuentra bajo investigación". Guo Gangtang. Un niño de 2 años desapareció en China y solo después de 24 años hubo un avance en el caso.
En 1997, el hijo de Guo Gangtang fue arrebatado por traficantes de personas frente a su casa en la provincia de Shandong. Después de que su hijo fuera secuestrado, el señor Guo viajó por más de 20 provincias del país y recorrió más de 500.000 kilómetros en la parte trasera de una motocicleta persiguiendo pistas. En el proceso, se fracturó huesos en accidentes de tránsito e incluso se encontró con asaltantes en carretera. También se dañaron 10 motocicletas. Llevando pancartas con la foto de su hijo, se dice que gastó todos sus ahorros en esta misión, durmiendo bajo puentes y pidiendo dinero cuando se quedaba sin efectivo. Además, se convirtió en un miembro destacado de organizaciones de personas desaparecidas en China y ayudó al menos a 7 padres a reunirse con sus hijos secuestrados. Posteriormente, 2 sospechosos fueron rastreados y arrestados. Los sospechosos, que eran pareja en ese momento, habían planeado secuestrar a un niño con la intención de venderlo por dinero. Al ver al hijo del señor Guo jugando solo afuera de su casa, la sospechosa, identificada como Tang Lixia, lo tomó y lo llevó a la estación de autobuses, donde su pareja, identificado como Hu Fuji, la esperaba. La pareja tomó entonces un autobús interurbano a la vecina provincia de Henan y vendieron al niño allí. Hu Fuji recibió una sentencia de cadena perpetua con una suspensión de 2 años y Tang Lixia fue sentenciada a cadena perpetua. El secuestro de menores es un gran problema en China, con miles de casos cada año. La desaparición de este niño incluso inspiró una película en el año 2015, protagonizada por el superastro de Hong Kong Andy Lau. El hijo del señor Guo fue encontrado aún viviendo en la provincia 24 años después. Él y su esposa lloraron y abrazaron a su hijo cuando se reencontraron en Liaocheng, Shandong. La madre, cuyo nombre no fue revelado, dijo lo siguiente en un video del reencuentro: «Mi bebé, regresaste». El señor Guo dijo: «Ahora que el niño ha sido encontrado, todo solo puede ser felicidad de ahora en adelante». Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, la policía pudo rastrear la identidad del hijo utilizando pruebas de ADN. El señor Lau, quien conoció al señor Guo mientras se preparaba para interpretarlo en la película Perdido y Amado, lo felicitó diciendo: «Quiero decirle al hermano Guo que admiro su perseverancia». En China, el secuestro y tráfico de bebés ha sido un problema durante décadas. En el año 2015 se estimaba que 20.000 niños eran secuestrados cada año en el país, muchos de ellos vendidos para adopción, tanto dentro del país como en el extranjero. El tráfico de menores ha sido un enorme problema social en China, con decenas de miles de casos sin resolver. El problema parece ser tan extendido que hace algunos años, cuando la policía lanzó una aplicación telefónica para reportar delitos, el secuestro de niños tenía su propia categoría en la portada, junto con delitos como robo, tráfico de sustancias ilegales y homicidios. Esto ha causado un dolor inmenso en la comunidad, especialmente porque en algunos casos parece haber habido cómplices internos, como parientes o vecinos del pueblo que ayudaron en los secuestros. En un caso particularmente angustiante, secuestraron a niños para obligarlos a trabajar en una fábrica de ladrillos en una provincia vecina. La gran campaña de pruebas de ADN de este año por parte de la policía parece estar funcionando en términos de encontrar a algunos de los niños que fueron secuestrados hace tiempo. Sin embargo, sería difícil resolver casos más recientes de esta manera, ya que esta estrategia depende de que las personas se presenten voluntariamente para hacerse análisis de sangre. Y los niños que ni siquiera saben que fueron secuestrados y vendidos a sus actuales padres difícilmente se presentarán por cuenta propia para someterse a estas pruebas. De cualquier manera, dada la sombría naturaleza de la situación y la tristeza desesperante de muchos padres que han perdido a sus hijos, ver a Guo Gangtang reunirse con su hijo después de décadas de perseverancia ha sido, al mismo tiempo, desgarrador y conmovedor. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,